Cuéntanos un poquito de dónde vienes tú y vamos a entrar al primer bloque que quiero. Es que has hecho bastantes vídeos de tema cocina, relacionándolo con realities, con televisión, Masterchef, Pesadilla en la cocina, que al final es un tema que tú ahí sí que dominas mucho y puedes seguramente ver cosas que nosotros... Sí, puedo mirarlo de otro punto de vista. Sí, pero ¿y cómo es eso? ¿Cómo pasas de cocina a esto, a internet? A ver, yo a nivel usuario siempre he sido muy consumidor de YouTube. Siempre tenía el de, joder, yo creo que tengo algo que contar. Creo que, además, siempre en su momento quería estudiar periodismo, pero... pues, no, mejor que no, mejor. He sido muy mal estudiante creo toda que no la hay vida. ni un periodista que haya venido aquí y me haya dicho, es una buena... No, todo el mundo dice, no lo estudies. No, tampoco, yo era muy mal estudiante, había repetido tercero de la ESO y tal, entonces... Siempre me había gustado cocinar, pero la cocina fue un poco una huida hacia adelante. Vale. De no se me da muy bien, pues a ver esto, pues igual, no se me da muy bien estudiar, pues voy a dedicarme a esto. ¿Qué tal? Tuve la suerte de que me enamoré del oficio y que me gustó mucho y, ¿sabes? Y he estado muchos años, hasta hace un par, he estado trabajando de cocinero, etcétera. ¿De jefe de cocina? ¿Has llegado? Sí. El último sitio estaba de jefe de cocina y jefe de catering. Hostia, qué bueno. O sea... Y nada, me gustaba mucho el YouTube y yo sentía que, ¿sabes? Que quería abrir un canal, pero como no encontraba nunca ningún tema o sea, no quería abrir un canal por abrir. No quería hacer el típico reto de la canela, me parece. Ojalá que vuelvan. Eso también es el pic de YouTube. El Ice Bucket Challenge, sí. Hay mucho pic de YouTube también, ¿eh? Sí, hay bastantes picos, sí. Pues eso, y un día, una tarde... me acuerdo que me empecé a investigar, creo que era de Frank Cuesta, porque leí en la Wikipedia, de casualidad leí que a Frank Cuesta había ido un equipo de Bangkok a hacer un Callejeros Viajeros, lo había coincidido con él, lo habían visto y le habían entregado un formato. Y era como, joder, pero como... Ya, ¿cómo pasas de...? O sea, claro, que ves a un tío que te cae bien, pero le das un programa. Claro. No me cuadraba. Empecé a investigar, a ver cómo podía ser, que al final, pues bueno, pues el tío ya tenía contactos previos con 4, ya había intentado mover un formato, etcétera. O sea, que ya estaba un poquito colocado en el circuito. Entonces hice una investigación de 2 tardes porque estaba aburrido y cuando acabé dije, pues mira, es esto. Entonces pensé, hostia, ¿y si cojo y monto un vídeo y lo cuento? Y entonces ahí nació. Y entonces Y claro, al principio eran pues las cosas que a mí pues eso, José Luis Moreno, hostia, ¿por qué habían entrado a su casa y le han reventado la cara y no le han robado nada? ¿No le robaron nada? No. Había otros temitas, ¿no? Sí, se ve, o sea, parece todo apunta que era un ajuste de cuentas, pero bueno. Entonces esas son unas preguntas así que me surgían, todas pues, relacionado con el medio de televisión, porque era pues lo que yo consumía, soy una persona que sí que ha nacido viendo la tele, que me gustaban mucho los programas, más o menos he estado un poco en la pomada y nada, a partir de ahí saqué el de Frank Cuesta, me gustó, fui sacando poco a poco y al principio era un poco, no tenía una dirección clara porque podía hablarte pues eso de televisión o te sacaba un especial de la vida moderna que también era un programa que seguía mucho en su momento y poco a poco cuando ya vas pues creciendo el canal y tal, pues ya vas afianzando un nicho ya, que creo que es lo inteligente, claro. Entonces ya fui apuntando a pues sí, pues una cultura pop española de entre los finales de los 90 y también porque tampoco había ningún canal que estuviese tocando todos esos temas en YouTube. Entonces, pues casualidad que pues fui de los primeros que empezó a tocar toda esa cultura pop, todo hablando de los frikis que ahora se ha puesto como... Ahora están muy en auge también con la serie de los Javis que ha sacado de Tamara, etcétera. ¿Sí? Es como que ha vuelto un poco curiosa la serie. Todo ese movimiento y tal, pero en su momento no había nadie hablando de todo esto. No, claro, lo que pasa es que es un tema muy acotado a España, que es verdad que en Latinoamérica la mayoría de estos temas no les ha llegado, porque era algo muy español, una época donde había internet, pero internet aún no era lo que es ahora. Aquí, no había redes sociales, que ahora seguro que... O sea, Hotel Glam se hubiera viralizado mundialmente, o al menos en español. Pero igual que hay cosas de las tentaciones que de repente se hacen, ¿sabes? Sí, o sea, seguro que hubiera habido algún clip que se hubiera hecho... Porque claro, en esa época no había redes sociales, que recuerde, creo que no había. Que también ha sido una suerte, porque yo creo que sí, o sea, todo a ver, porque al final es la historia, ¿no? Pero que muchos programas, si bien se ha habido redes sociales, no hubieran existido. Pues si hubiesen cancelado, ¿sabes? La suerte que tenía toda esa época, como no había redes sociales, pues tampoco había... Era otra época, yo creo que había... Bueno, que está volviendo ahora, la manga ancha, digamos, que ahora el péndulo está yendo para el otro lado y tiene recorrido, Y yo creo que era otra época en la que era todo mucho más... Se permitía todo mucho más. O sea, hoy en día costaría ver era más inocente crónicas. todo, ¿sabes? Era todo más inocente, entonces no había...
tampoco tenías para comparar, era como, era todo nuevo y era todo por la audiencia en ese momento. Entonces hacían barbaridades. Sí, bueno, ya cuando hablemos de tema nocturno y realities y todo. Sí. Claro, algunas veces sí que eran temas muy divertidos y otros cuando ya se metían, por ejemplo, Pepe Navarro lo decías, ¿no? Pepe Navarro, yo creo que mucho más que Sardá, jugó a veces unas cartas... Sí, no mucho más. También a veces se olvida que... complicadas. Se olvida lo politizado que estaba Crónicas Marcianas muchas veces. No sé si te acuerdas, cuando pasó todo el no a la guerra y tal, hubo igual 2 meses seguidos Sardá abriendo Crónicas Marcianas con un monólogo dedicado a no a la guerra, tal. O sea, quiero decir, eso la gente se ha olvidado. Sí. Y estaba muy politizado Crónicas Marcianas, ¿eh? Pero bueno, también, como tenía muchas cosas, pues... Claro, pasaban del monólogo al no a la guerra. ¡Que pa' entre Coto Matamoros! ¡Desnúdate, Boris! ¡Contra Yoyas! ¿Sabes? Y ahí que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Sí. Estamos en la cocina, entonces tú al final ves que esto te va bien, entiendo que haces un viraje de cocina, que es un mundo durísimo. Sí, o sea, es un viraje, es más que nada también, era una fuente de escape, ¿sabes? Crear contenido también, porque claro, estás 12, 15 horas en una cocina, etcétera. Sales y me apetecía escribir y editar vídeos y tal. Y con el paso del tiempo, pues poco a poco, pues sí, ves que haces pues 200 euritos, 300, no sé qué. Hay un momento que tienes que decidir. O sea, que estoy haciendo el mismo dinero o más dinero en internet que tal y a ver, y decidí dejar la cocina también porque la cocina siempre va a estar ahí. Y justamente, afortunadamente, vivimos en un país en el que el sector turismo es tal. Yo creo que cualquier persona que se dedica a la hostelería puede estar tranquila de que no le va a faltar trabajo. Claro, que va a encontrar. Y más ahora que hay cada vez más falta de. Y ahora hay que hay una crisis de personal, ¿no? etcétera. Sí. Lo que pasa en Presión de la Cocina pasa en los restaurantes. Y, o sea, yo he visto incluso cosas peores. Entonces, al final, sí, o sea, es decir. Y o sea, cocineros reventando platos contra la pared o discusiones. Eso fuera de tele, hablamos o cuchillos, ¿sabes? ¿Cómo? Sí, ¿Tú has visto eso? Sí, ¿En la vida real? Sí. O sea, hay mucha tensión en las cocinas. Después igual... A ver, un momento. Me tienes que decir lo del cuchillo. O sea, ¿tú has visto una amenaza de cuchillo en medio de una cocina? Sí, pero a ver... Sí, pero... O sea, hijo de puta, tal, no sé qué. Sí. Pero ¿Hacia ti? No. Afortunadamente no. Pero... Hostia, eras tú el del cuchillo, Sí, que lo que pasa en la cocina o cochinadas que ves o neveras hechas una mierda, eso existe. ¿Sí? Por desgracia existe y tal. O sea, quiero decir que no es que... O sea, lo que te muestra en el programa puede estar dramatizado, pero lo que sale en sí no necesariamente es falso. O sea, quiero decir, ¿qué pasa? Eso es a lo que me refiero, que en la hostelería se ve de todo, tío. Que no es raro que haya voces en la cocina que se escuchen en todo el restaurante. Yo no recuerdo haber ido a un restaurante donde haya vivido eso, pero quizás ya vas a restaurantes normales. Claro. Pero que eso puede pasar. Sí. Es totalmente, o yo qué sé, o que no sepan tomar comandas, o que tomen las comandas así. Que el chico de rojo sentado de espaldas, cosas así, que se ve. Hostia. Se ve. Y había otro episodio que era mitiquísimo, que era la peor gente que... O sea, no peor de violencia, sino peor de desastre, que era un sitio en Madrid, creo, que la cocinera era como rumana, que era así un poco gordita y tal, que los que lo llevaban era un tío que solo le gustaba la fiesta, que el local estaba abierto de madrugada para sus fiestas. No sé cómo era ese tío. A ver... Que era muy folclórico. Me quiere sonar, ¿eh? Era muy folclórico el lugar, que eso es lo... Pero, o sea, que luego había como relaciones públicas que salía a buscar gente a la calle. Sí. Que era argentino, creo, o algo así. No me acuerdo cómo se llamaba el programa, pero era una locura. Sí, pero es lo que te digo. O sea, son cosas que pueden existir. Sí. Que yo se dan. Pienso, ¿cómo hay gente, tío, que viendo lo puto inútil que es para este mundo, compra un restaurante y dice, bueno, pues voy a ponerme a vivir de esto? Es cultural, ¿eh? Quiero decir, igual que la gente que piensa en invertir, invierte en inmuebles. En vez de decir, pues hay mucha manera de invertir, pero aquí culturalmente es invierto en una casa, la alquilo y pues en cuanto a los negocios es igual. Hostia, yo me monto un bar y me hago de oro. O me monto un restaurante y me hago de oro. Cuando a mí me parece, y yo más que he trabajado en el medio y tal, es el peor negocio que hay porque encima tratas con género perecedero, ¿sabes? Siempre hay una rotación de personal increíble, nadie se casa con nadie. Entonces es como un negocio, tío, que yo
No sé quién les dijo que sería una buena idea montar un restaurante, porque me parece que además que eso es súper sacrificado, tienes que echarle muchas horas. Problemas de licencias con ayuntamientos es ilegales. Muy complicado también formar un equipo, ¿sabes? Porque por lo que te hablaba, de que los cocineros también somos muy volátiles y nos gusta ir, ¿sabes? Moviéndonos de sitios para ir aprendiendo, porque como hay tanta oferta de trabajo, tampoco estás dispuesto a, si no estoy bien aquí, pues me voy a otro lado. Entonces... pero sí, es cultural, es la gente... Y yo me alegro, ¿eh? O sea, quiero decir, me alegro de que se empiezan a cerrar locales y de que cualquier persona se abra un bar y se piense que es el negocio. Es que no sé, es que hasta una peluquería me parece más... más mejor negocio. Factible, ¿no? Sí, claro. que un bar no sé, o un pero restaurante. Sí, aquí en este país es como... Sobre todo gente que no ha vivido eso. Es como que yo abriera un restaurante, no tengo ni puta idea. No he ido al mercado a comprar a lo grande en mi vida.